Bien, hoy me toca debatir en contra de la premisa uso de inhibidores de SGLT2 en todos los pacientes con HFrEF, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces hoy me toca claramente bailar con la más fea de este lado del debate y por ende llamé al público, no a cualquier público, sino a los especialistas. Y esto es lo que ellos me dijeron de cómo poder defender yo esto. Y básicamente me dicen que muy duro, qué duro, yo sí se lo daría a todos. O aquí que hasta la fecha mucha evidencia a favor de ellos. O este otro mensaje que dice la seguridad es altísima. O sea, respuestas de una o dos líneas y al final de cuentas me tocó contextualizar el asunto y ver por dónde lográbamos meternos para debatir en contra de estos medicamentos en estos pacientes. Entonces, aquí hay que contextualizar el asunto y ver cómo la estancia hospitalaria del paciente con insuficiencia cardíaca va de entre una semana a 2 semanas. Vemos en diferentes países del mundo, todos ellos con excelentes servicios hospitalarios, como por lo menos se llevan casi las 2 semanas. Entonces, tener en cuenta las posibles complicaciones intrahospitalarias. No queremos que el paciente se hospitalice si es necesario. ¿Por qué razón? Porque con cada hospitalización vemos que aumenta o disminuye la función miocárdica, y con cada disminución de la función ahí se va reduciendo la funcionalidad del paciente hasta llegar a la muerte. Entonces queremos evitar eso. Es por eso que estamos hablando actualmente de la complicación diabética más temprana y prevenible del aparato cardiovascular, que adivinemos cuál es. Sí, es la insuficiencia cardíaca. Es por eso que este genio de la cardiología, el doctor Eugene Braunwald, inventa el término diabetocardiología, que no es nada sencillo, son dos especialidades en una, que estamos hablando de dos cosas que es un continuum. Si yo afecto la insuficiencia cardíaca, si yo la reduzco, mejoro la resistencia insulínica. Si yo disminuyo la resistencia insulínica, mejoro la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo llego a eso? Eso es difícil. Es por eso que en este matrimonio hay que estar en las buenas y en las malas. Y ya vemos que las tiazolidinedionas estuvieron en las malas porque ninguno de los estudios los apoyó y más bien hubo una tendencia hacia la insuficiencia cardíaca. Entonces estamos viendo tanto en esos medicamentos como en las sulfonilureas, como en las meglitinidas, como en el grupo de las DPP4 y tiazolidinedionas, como no es solo bajar el azúcar, sino es cómo se está bajando el azúcar, que produce cambios. Pero ya vemos que cualquier cambio en el azúcar al final de cuentas nos afecta el aparato cardiovascular. Esa es una premisa y un punto importante. Recordar que el GLP-1, que es algo prometedor, liraglutide con el estudio líder en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, no en este contexto de charla específicamente, y estos otros dos medicamentos, aunque no generan gran problema cardiovascular, son bastante molestos para tolerar de parte del tracto gastrointestinal. Entonces, los inhibidores de SGLT2 en diabetes y factores de riesgo cardiovasculares ya los conocemos y ya los hemos estudiado antes y ya hemos visto que funcionan. ¿Por qué funcionan? Aún no sabemos, pero creemos que es alguno de estos mecanismos, por la disminución de la oxidación de ácidos grasos, o por la disminución del estrés oxidativo, o por alteración o mejoría de la homeostasis del calcio. Básicamente por este mecanismo es que creemos que estos medicamentos funcionan bastante bien por este receptor intercambiador sodio-hidrogenión, 1 en el corazón y 3 en los riñones. Funcionan a nivel del túbulo contorneado proximal, y al inhibir este intercambiador no sale el sodio aquí hacia la luz del túbulo y no entra el calcio. Esta ausencia de entrada del calcio a la célula genera menor lesión celular. Es una de las teorías más importantes de por qué estamos viendo beneficios. Pero bueno, estos son los resultados del Canvas y el EMPA-REG, que eran en el contexto de diabetes y factores de riesgo cardiovasculares, no en el contexto de insuficiencia cardíaca como tal, porque vemos que solo un 10 a 15% de los pacientes enrolados la tenían y ni siquiera estaban bien descritos y bien clarificados cuáles eran estos pacientes. Así que esto no nos sirve para
la charla actual, y es por eso que terminamos en estos otros dos estudios pivotales, el DAPA-HF y el Emperor Reduced. O sea, usamos dapaglifosina o empaglifosina en el contexto de paciente con HFrEF con o sin diabetes mellitus más tratamiento médico óptimo, dígase placebo. Entonces, punto número 1 es que estos dos ensayos bien hechos, aleatorizados, doble ciego, con suficiente poder estadístico, tomaron en cuenta a los pacientes con tratamiento médico óptimo, con tasas o porcentajes muy altos de tratamiento médico de primera línea. Este es el tratamiento de primera línea por guías. Entonces, primero debemos cumplir esto antes de pensar en el SGLT2. Primero esto, después el SGLT2. Luego, este es el metaanálisis que tenemos de estos dos estudios y vemos resultados asombrosos, básicamente. Vemos una significancia estadística de empaglifosina y dapaglifosina versus placebo increíble, con mucho menos eventos adversos serios. Prácticamente lo que me hizo pensar ver esta tabla y leer este estudio es: cuando tomar placebo arriesgó tu vida. Ya sabemos que este placebo es terapia médica óptima. Y también nos recordamos de que podría ser esta o no podría ser la pomada canaria. Pues bueno, si es la pomada canaria, lo veremos en un futuro, pero de momento nos lo están presentando así los estudios. Pero hay que tomar en cuenta ciertas cosas, que ni todos los pacientes HFrEF son iguales, ni todos los SGLT2 son iguales. Así que primero que todo, solo podemos escoger estos dos en este contexto. No podemos invocar a este lagarto. O sea, en la mnemotecnia de estos dos medicamentos, canaglifosina, ertuglifosina, no tomarlos en cuenta de momento. Los que podemos tomar en cuenta son EMPA y dapaglifosina. ¿Cuándo evitamos dapaglifosina? Cuando tenemos aclaramientos menores a 30 en DAPA, y empaglifosina podemos irnos un poco menor a eso, casi hasta los 20. Tener en cuenta también que la hipotensión sintomática o sistólicas menores a 95 también es algo limitante, porque estos medicamentos reducen la presión arterial. ¿Es efecto terapéutico? Sí, pero también cuando tenemos que dar un montón de medicamentos antes, primera línea, pues nos limita un poco la posibilidad en ciertas ocasiones. O cuando la insuficiencia cardíaca va de la mano con nefropatía crónica, también nos afecta en ciertos subgrupos de nefropatía avanzada, estadio 4 en adelante. ¿Y cuando evitamos la empaglifosina? Pongo este montón de criterios de exclusión para mostrarles que aún en los criterios de exclusión muestran cómo fueron bien diseñados estos estudios, puesto que la mitad de los criterios de exclusión están excluyendo causas reversibles de disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. O sea, no estaban haciendo trampa. Y por otro lado están excluyendo también insuficiencia cardíaca aguda descompensada y valvulopatía severa, que esos son pacientes que tampoco tenemos evidencia actual, y eso tal vez en algún futuro, aunque es algo difícil por los efectos hipotensores y demás. Entonces, empaglifosina se usó en pacientes con fracciones de eyecciones más reducidas que dapaglifosina. Entonces, una acotación es que el paciente más severo actualmente se beneficia más de empaglifosina, y como vemos, fracción de eyección mayor a 30%, vean que no tuvo significancia estadística. Entonces, los que están más malitos, vamos con empaglifosina. Otras consideraciones: infecciones genitourinarias, pero no complicadas. No estamos hablando de las complicadas, estamos hablando de las no complicadas. Si eran más frecuentes en Emperor Reduced, 1.7 versus 0.6% en placebo. También pacientes con factores de riesgo para amputación, tenemos que ponerles más el ojo, pero no se mostró significancia estadística en los dos estudios que vimos. Ya lo hemos visto en estudios previos como el Canvas, pero en el caso de factores de riesgo, ponerle el ojo no significa que sea contraindicación. La cetoacidosis normoglicémica se da más que todo, se da más con el uso de estos medicamentos, y así que no preocuparnos
solo si vemos lactatos elevados. A veces en estos pacientes vale la pena ver otras cetonas como beta-hidroxibutirato o sospecharlo en pacientes que están nada vía oral por mucho tiempo o en pacientes que van, por ejemplo, a sala de operaciones, etc. Y tener en cuenta que actualmente nuestro seguro no cubre estos medicamentos, tal vez después de que estén guías, que definitivamente con lo que estamos viendo estarán en las guías, en las próximas guías, recordar que van a costar entre 500 a 550 dólares mensualmente. Y entonces, en resumen, en PAIDAPA a todos los pacientes HFrEF siempre y cuando cumplan los 4 criterios, o sea, primero el tratamiento de primera línea, ausencia de contraindicaciones, tener el dinero para comprarlos y mantener los resultados a nivel poblacional, porque de momento solo tenemos evidencia hasta la fase 3 de parte de estos dos estudios de las casas Boehringer y AstraZeneca. Ojalá en la fase 4 poblacional no nos pase lo que le pasó a Jerry. Y eso sería todo. Muchas gracias.